Silvina, ¿puedes por favor quitar mi... No puedo abrir mi... Gracias, Ahí Silvina. está. Gracias. Buenas tardes a todos. Aquí muy contentas y felices con ustedes. Esta es nuestro último webinar del año 2020 y bueno, pues nos sentimos muy honradas en hacerlo aquí en nuestra casa CDI. Gracias por invitarnos y gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañan y nos están escuchando. Hoy vamos a hablar un tema que es importante porque nos pesa muchísimo y esa es la culpa. Entonces el día de hoy tenemos suelta la culpa, no eres tu dueño. Entonces, ¿cuál es el menú, mi querida Silvina? El temario de hoy, el día de hoy es ¿quién es David Burns? ¿Qué es la terapia Team CBT? ¿Qué es la culpa? ¿Cuáles son los pensamientos negativos que tenemos cuando sentimos culpa? ¿Y cuáles son las distorsiones cognitivas que tienen estos pensamientos negativos? Y finalmente los métodos que podemos tener para gestionar mejor el sentimiento de culpa. Excelente, pues vamos a empezar viendo quién es David Burns. Es el doctor David Burns, es un psiquiatra que se forma en Filadelfia y que tuvo el privilegio de estar muy cercano al doctor Aaron Beck y al doctor Albert Ellis, que esto, como bien sabemos, ellos son los pioneros de la terapia cognitivo-conductual. El doctor David Burns es un gran autor y el libro de Sentirse Bien, Feeling Good, ha sido un gran bestseller. Este libro es de autoayuda y la gente que lo ha leído muchas veces teniendo alguna situación de ansiedad o de depresión, les ha ayudado muchísimo, incluso sin ir a la terapia. Este libro lleva 5 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos y ha sido traducido casi a 30 idiomas diferentes. Y ahora hizo uno nuevo que se llama Feeling Great, que también se los recomendamos muchísimo, además de los otros como Adiós Ansiedad, Sentirse Bien en Pareja, etcétera. Estos libros en verdad tienen muy buenos ejercicios y son maravillosos para autoayuda. Y la intención de este webinar es compartir con ustedes información relevante sobre la culpa y por supuesto también compartirles herramientas poderosas de Team CBT para aprender a gestionarla. ¿Por qué? Porque la verdad es que vivir con culpa es desgastante y nos hace vivir continuamente en el pasado, pensando qué hicimos o qué no hicimos. Y eso nos quita energía para hoy porque aunque todos queremos evitar el sentimiento de culpabilidad, porque sentirnos culpables nos lleva a tristeza, vergüenza, autocompasión, a remordimientos. El problema es que estas emociones se retroalimentan entre sí y nos hacen sentir cada vez peor. Entonces, la idea justamente es aprender a gestionarlo mejor y por eso los métodos de los que les hablamos son los que van a ayudar a que puedan hacer eso. Excelente, Silly. Pues bueno, vamos a explicarles qué cosa es la terapia Team CBT y vamos a ver que además de los beneficios que ya son muy conocidos de la terapia cognitivo-conductual, pues la terapia Team CBT está enriquecida con un marco terapéutico que contiene testing. Testing es prueba. Nosotros cuando trabajamos en consultorio le damos al paciente siempre un cuestionario para saber exactamente cómo está, cómo se siente y también al final cómo se va. Entonces estamos testeando, estamos indagando, no suponemos. Pero en las relaciones personales también podemos hacer este tipo de testeo, este tipo de comprobación, preguntándole al otro, ¿qué tanto te estoy entendiendo del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto te sientes escuchado del 1 al 10? Después tenemos lo que es la empatía, que esto consta de 5 secretos de comunicación efectiva, que esto puede hacer que nos relacionemos de una manera muy diferente, con resultados muy diferentes. Y no nada más nos vamos a relacionar con el otro de esta manera diferente, sino también con nosotros mismos. Y ahí establecer una agenda. Esto es ya en un marco mucho más terapéutico, por lo cual no lo vamos a tocar el día de hoy, pero sí
Hay métodos que son de verdad muy poderosos, muy, muy efectivos para poder gestionar las diferentes emociones, para poder gestionar nuestros pensamientos que nos son muy recurrentes, que son negativos y que nos generan muchísimo malestar. El día de hoy vamos a compartir algunos métodos que tienen que ver con el tema que estamos tratando, que es la culpa. Entonces, ¿qué es el sentimiento de culpa? Es el castigo que no merecemos. La culpa es un sentimiento tan poderoso como complejo, por su origen y también por los múltiples factores psicológicos con los que se relaciona e interactúa. Y el sentimiento de culpa es algo muy habitual en nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no sintió culpa alguna vez? Muchas personas se culpan por casi cualquier cosa y otros no asumen responsabilidad ni culpa de nada. Y en nuestra cultura, esta especie de castigo sirve como para pagar por algo malo que hicimos, no importa si fue a propósito o fue por error, pero es como que sentimos culpa y así obtenemos el perdón, ¿no? Y eso nos deja volver a la normalidad. Entonces, al vivir con esta creencia, lo que pasa es que si sufro lo suficiente, puedo ser perdonado y me mantengo en ese bucle de sufrimiento y castigo en vez de ocuparme, en los casos que es posible, de buscar una solución a esto. Entonces, ese sentimiento no viene solo, ¿no, Victoria? Así es, exactamente así. Por lo que vamos a ver que el sentimiento de culpa está en general acompañado de emociones que no son placenteras realmente, como puede ser la tristeza, la angustia, la frustración, a veces de impotencia o remordimiento, entre otras muchas, ¿sí? Y de también de pensamientos que son repetitivos y que son improductivos, que nos lastiman, que nos mienten. ¿Por qué? Porque están deformados. Entonces, así podemos sentir culpa, ya sea por lo que hicimos o lo que no hicimos, y esto tiene que ver con el pasado, o podríamos estar sintiendo culpa por algo que no estamos o que estamos haciendo, que esto es en el presente, o podríamos sentir culpa incluso por algo que no vamos a hacer. Y esto es ya esta culpa anticipada que nos habla del futuro. Entonces, bueno, para sentir culpa hay infinidad de situaciones que son maravillosas para generarnos esta culpa y las vamos a ir viendo a continuación una por una, vamos a ir detallando y vamos a aprender todos juntos un montón. Y el malestar que nos provoca la culpa surge en gran medida del modo en el que nos juzgamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que culparte a ti mismo trae ventajas y desventajas. La ventaja de las normas es que nos dice lo que tenemos que hacer en cada situación y nos indica el comportamiento más adecuado. Y esto nos evita tener que invertir energía en tomar decisiones porque hacemos lo que se espera de nosotros. Y en general, si cumplimos estas normas, vamos a ser aceptados y no tendremos motivos para sentirnos culpables. La desventaja de las normas es que pueden estar en contra de nuestros deseos. Y en ese caso, cuando las incumplimos, el significado que le damos a esas normas es lo que va a determinar nuestro sentimiento de culpa. Y a veces no son las normas, a veces también son, aparte de las normas, las expectativas. Porque, no sé, están las personas que se sienten que fracasaron en la vida por no haber llegado a una meta o un estatus social y se sienten culpables, o por no haber cumplido expectativas familiares, o personas que se sienten culpables por tener éxito, inclusive porque quienes lo rodean quizás no son tan exitosos. Entonces, todo nos afecta negativamente en nuestra autoestima y en nuestro estado de ánimo. Yo, por ejemplo, conozco el caso de una persona que no se anima a tomar un examen en su carrera porque si no lo aprueba no podría vivir con la culpa, es lo que dice esta persona, porque su familiar le prestó el dinero para que pueda pagar la cuota del examen. Entonces, ¿cómo no va a aprobar ese examen, ¿no? Si alguien confió en ella y le está prestando su dinero que le costó ahorrar. Entonces, todo tiene ventajas y desventajas, entonces normas, expectativas, pero todo esto hace que nos sintamos de una manera que casi nunca es positiva, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo qué pasa con la culpa. Bueno, y en línea con lo que acabas de decir, cuando sentimos culpa ante una acción o omisión, entonces, ¿qué pasa? Pues que somos nuestros propios jueces y los peores. No necesitamos que nadie nos juzgue, que nadie nos diga nada, porque con nosotros mismos nos podemos decir las cosas más crueles que podemos escuchar, ¿no? De nuestra propia voz. Realizamos el dictamen de culpabilidad con una facilidad impresionante
Y finalmente nos aplicamos el castigo, que son emociones no placenteras. Y en el proceso de la culpa influye lo que podríamos denominar como conciencia moral, ¿sí? Lo que para nosotros deberíamos o no deberíamos de hacer, lo que es bueno, lo que es malo, ¿sí? Entonces nos juzgamos y la verdad es que a veces vivimos castigados por toda la vida, a veces por cosas que pueden ser ínfimas, ¿sí? Pero no nos perdonamos. Este castigo sigue y sigue y sigue, y entre más lo cultivamos, más lo creemos que nos lo merecemos. ¿Y tu complejo de culpa proviene de tu infancia? La culpa es una respuesta aprendida a través de repetidas interacciones sociales que comienzan cuando somos niños. Los mensajes de otros miembros de la familia, amigos, maestros, compañeros de escuela, medios de comunicación y de la sociedad en general tienen un gran impacto en el cerebro que está aún en formación de un niño. Pero en general son nuestros padres o tutores quienes desempeñan el papel más importante en su desarrollo. A partir de la edad de 3 años comenzamos a buscar la aprobación de nuestros padres y puede ser muy traumático si en lugar de esa aprobación encontramos críticas y castigos, haciéndonos sentir culpables y poco valorados. La culpa se puede aprender siguiendo el ejemplo de un padre o de una madre que se sienta culpable por todo lo que hace también. En ese caso, el niño aprende que lo normal es culparse a sí mismo. En cambio, en otros casos puede deberse a un padre o una madre que continuamente hace sentir a su hijo culpable para que le obedezca. No sé si conocen alguna familia en la que alguien continuamente usa la culpabilidad manipulada y ejerce como un exceso de chantajes y que tiene a todos los demás miembros de la familia muchas veces bailando como al son de su canción. Y esto es también enseñar culpa, enseñar a sentirse culpable a los demás y enseñar como esa victimización de que todo es mi culpa para que también conectar con el otro desde una manera que en realidad es muy negativa, no es nada positiva. Entonces vamos a ver cuál es ese sentimiento, Victoria. Ok, entonces este sentimiento exagerado de culpabilidad y de autoculpa pueden desempeñar una función clave en la depresión. Hay que tener muchísimo cuidado porque sí, cuando estamos deprimidos, siempre vienen pensamientos que nos reprochan, que nos acusan y puede haber mucha culpa atrás de una depresión. Entonces, puede haber sentimientos de culpa y de vergüenza. Uno puede culparse a sí mismo, sobre todo si otras personas sufrieron daños por algo que nosotros hicimos, ¿no? O los sentimientos de culpa o vergüenza a menudo no tienen fundamento y pueden llevar a la persona a sentirse triste la mayoría del tiempo. Entonces aquí, como decimos, podemos ir jalando la culpa hasta que se haga una bola de nieve gigante y que a veces nos preguntamos, ¿cómo llegué a esto? Y perdemos la perspectiva y ya no sabemos por qué nos sentimos tan deprimidos, por qué nuestro mundo es tan gris, ¿sí? Y habría que analizar todos estos pensamientos, habría que como hacer una limpieza de nuestra mente para dejar entrar cosas nuevas y liberarnos de todo esto que no nos sirve. ¿Y es la culpa la causa oculta de tu depresión? Popularmente se tiende a pensar que las causas principales de la depresión suelen ser la ansiedad, el estrés, una baja autoestima y la existencia de un trauma de la infancia. Pero ¿qué pasa con la culpa? ¿Podría contribuir o ser la causa principal de tus bajos estados de ánimo? La realidad es que un sentimiento de culpa excesivo puede alterar nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Entonces la culpa puede hacer que no nos atrevamos a hacer cosas, porque si sale mal, por nada del mundo nos queremos sentir culpables, y entonces nos entra una mezcla como de culpa y pesimismo. Y esta combinación con la falta de autoestima no es muy positivo, es como un detonante importante para una depresión. Entonces, sí puede ser una causa, pero en realidad puede ser una base de la causa. Puede ir subiendo y puede ir mezclándose con otras cosas, con ansiedad, con tristeza, con una culpa excesiva y puede terminar en depresión. Quizás no es la causa, pero puede ser una base importante, por eso hay que tener tanto cuidado con nuestros pensamientos y hacia dónde nos llevan.
Sí, Silvina, eso que acabas de decir es muy, muy importante. Entonces, ¿qué puedes hacer si la culpa es la causa de tu depresión? Si cachas que esto te está generando depresión. Entonces, el camino de regreso a la salud emocional puede ser largo y tienes que estar decidido a enfrentarte a continuos desafíos. Pero aprendiendo a administrar tu culpabilidad, puedes reivindicarte o reinventarte y aprender a vivir una vida donde tu relación contigo mismo y con los demás no esté condicionada por la culpa, ¿sí? Puedes revisar todo lo que estás haciendo, puedes cambiar tu escala de valores, ¿sí? Y ver que a veces somos sumamente rígidos con nosotros y a veces nos vamos, como les dije, generando esta culpa día tras día e incluso nos habituamos a vivir con ella, ¿sí? Se hace parte de nosotros, como si la tuviéramos pegada a la piel. No nos sirve de nada, pero sí nos genera grandísimo, grandísimo malestar y complicaciones en nuestra salud mental. ¿Y cuáles son las bases de la culpa? Desde una mirada cognitiva, la culpa es una emoción que aparece cuando tenemos los siguientes pensamientos. Por ejemplo, si pienso, hice algo que no debería, pienso que fallé en hacer algo que debería hacer. ¿Y eso en qué se transmite? En que siento que violé mi sentido de justicia y que no alcancé mis estándares de moral. Si pienso que mi mala conducta muestra que soy una mala persona, entonces pienso que hay algo malo en mí, que tengo un carácter contaminado o un corazón de piedra. ¿Y cómo me sentiría si pienso esto? Yo creo que si pienso de esta manera, que violé mi sentido de justicia, que hay algo malo en mí, que mi carácter está contaminado, me sentiría con una autoestima bajísima y dudando de mí misma. ¿Por qué? Porque este tipo de autoculpa nos engaña y nos hace sentir que en realidad fuimos incapaces de resolver algo que nosotros creíamos controlar. Y eso nos genera frustración y nos genera como un desasosiego, ¿no? Entonces, por otro lado, la autoculpa es peligrosa porque si cargamos nosotros con toda la culpa, lo que estamos haciendo es liberar al otro o a los demás de su culpa y los incapacitamos para que aprendan a reparar sus errores, que tendría que ser el sentido positivo de la culpa, o a tomar ellos también responsabilidad. Entonces tenemos que aprender a no tomar toda la culpa nosotros, analizar las situaciones bien y ver en qué influimos nosotros y en qué influyen los otros, porque si no estamos destruyendo nuestra autoestima y no estamos en realidad usando la culpa para crecer, sino solamente para autoaplastarnos, por decirlo de alguna manera. Así es, entonces, si en adición a tu culpa, pues te sientes deprimido, avergonzado o ansioso, estás seguramente teniendo alguna de las siguientes interpretaciones. Fíjense bien, por mi mal comportamiento, soy inferior o no valgo nada. Esta interpretación, pues te va a llevar a la depresión. Pero si se entera de lo que hice, me van a juzgar. Entonces, esta interpretación me va a llevar a la vergüenza. Y cuando pienso, estoy en peligro de que me llamen la atención o me castiguen, la interpretación pues me va a llevar a la ansiedad. Creo que esto es sumamente importante de recalcar, esto es fundamental, el poder ver lo que estoy pensando, ¿sí? Porque si se dan cuenta, dependiendo qué estoy pensando, es como siento. O sea que los pensamientos generan las emociones y los sentimientos y esto en conjunto nos va a llevar a ciertas conductas. Entonces, tan fácil como aprender a cachar nuestros pensamientos cuando nos mienten, cuando son ilógicos o son irracionales, podemos cambiarlos para una manera mucho más realista y esta manera más realista no nos va a causar este malestar, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy y de verdad es muy, muy liberador. Y la terapia cognitivo-conductual nos enseña que los pensamientos crean emociones y dichas emociones causan las acciones que elegimos. Entonces, en caso de comenzar con un pensamiento negativo, este ciclo de pensamientos, emociones y acciones te dirigen directamente a un bajo estado de ánimo, ¿no? Entonces, si sientes que tus pensamientos de culpa crecen hasta estar fuera de control, muy probablemente desencadenen un ciclo que pasa a ser disfuncional, porque la culpa aparece cuando nos
decimos algo que pensamos que deberíamos haber hecho o no deberíamos haber hecho, y lo que hace es hacernos sentir mal. Entonces, no es una culpabilidad sana. La culpabilidad sana aparece como consecuencia de un daño real que hemos causado a alguien, o algo que realmente dejamos de hacer, pero nos ayuda a respetar lo que hablábamos antes, que son las normas, y a no perjudicar a los demás. Entonces, la culpabilidad no sana es cuando no existe una falta que justifique ese sentimiento. A diferencia del anterior, este tipo de culpabilidad es destructiva y no nos ayuda en absolutamente nada. En cambio, la culpabilidad sana, que es la que me permite tomar responsabilidad, me ayuda a crecer. También está la ausencia de culpa, ¿no? Cuando alguien lastima a alguien, pero no le da importancia y no le da el valor al daño que hizo. Entonces, la realidad es que, como decimos siempre, el problema no es la culpa, sino qué hacemos con esa culpa. ¿La ignoramos y no nos importa a los demás, no tenemos empatía por el otro? ¿Asumimos toda la culpa y nos tiramos tierra encima continuamente, nos damos con un látigo? ¿O la usamos para crecer, para tomar responsabilidad, para revisar nuestra manera de haber actuado, de actuar anterior, y nuestra manera de actuar en el futuro, y poder hacer los arreglos pertinentes en cada caso, en caso de que se puedan hacer? Exactamente. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Entonces, imaginen que un padre o una madre se olvida de preparar la merienda para la excursión de su hijo. Y entonces una respuesta de culpa normal podría ser que se preocupara porque su hijo tenga hambre ese día. Y el breve pensamiento de que un buen padre pues debería de organizarse mejor, ¿no? O sea, hasta ahí está muy bien. Pero si estos pensamientos de culpabilidad crecen, el padre puede empezar a pensar, uy, soy un padre terrible, no soy capaz de ocuparme bien de mi hijo, ¿sí? Y este tipo de pensamiento provocarán sentimientos de vergüenza, de miedo, que le pueden llevar a dudar de sí mismo como padre y a tomar malas decisiones en el futuro, que a su vez pueden retroalimentar los sentimientos de culpabilidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si es verdad que si se nos fue y no preparamos la merienda para nuestro hijo, no nos vamos a sentir, ay, qué padre, qué bueno que tenga hambre mi hijo. Claro que no, pero bueno, hay maneras de resolver. Puedo quizá hablarle a una amiga que me puede auxiliar mandando más comida para su hijo, si ella sí hizo la merienda para este niño. Puedo también hablar, no sé, ahí a dónde va a ser el campamento y resolver. Aquí lo importante es resolver, es enfrentar, porque con la culpa nada más me torturo, con la culpa genero estos sentimientos, estas emociones destructivas, pero que nada más me dejan en el papel de la víctima, que no me ayudan a seguir adelante. Y aquí el chiste es asumir y resolver. Eso sería pues realmente lo más sano. Y cuando sentimos culpa, la primera distorsión que tenemos es la suposición de que hemos hecho algo malo. ¿Es la conducta que te condena en realidad tan terrible, inmoral o mala? ¿O estás magnificando las cosas sacándolas fuera de proporción? Cuando nuestra percepción es irreal, nos generamos una angustia innecesaria. La realidad es que no podemos calificarnos por lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas. A veces las hacemos bien, a veces mal, a veces nos olvidamos cosas, como decía Victoria, y a veces las hacemos regular. Y lo que hacemos mal no siempre es porque quisimos hacerlas mal. A veces es porque no sabíamos cómo hacerlas, porque la situación no fue adecuada, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque hicimos un error, etcétera. Entonces, no podemos estar continuamente juzgándonos por lo que hacemos o dejamos de hacer, porque no podemos calificarnos de esa manera, que ahora vamos a ver las distorsiones en detalle, y vamos a ver cómo nos hablamos a nosotros mismos y nos estamos juzgando de más. Así es. Entonces vamos a ver que la segunda distorsión que te llevará a la culpa es cuando te etiquetas como una mala persona por lo que hiciste. Como ven, ahí está la etiqueta súper linda que dice mala persona y me lo llevo por todos lados. Entonces te pudiste haber enganchado en una mala acción,
somos seres humanos, a veces nos equivocamos, a veces también hacemos cosas pues que no era nuestra intención y en otras ocasiones, si lo revisamos, sí tuvimos una intención así medio de, vas a ver lo que te voy a hacer. Pero eso no me hace una mala persona, ¿no? Eso es contraproducente el etiquetarme como mala, como nefasta persona, porque entonces mi energía se irá a una autopersecución en vez de encontrar una manera de resolver los problemas. Y como yo les decía, aquí el punto medular es resolver, ¿sí? Nos vamos a fallar, vamos a equivocarnos, vamos a veces a tener errores. Algunas veces pueden ser mucho más sin intención y otras un poco intencionadas, pero siempre podemos tratar de resolver, tratar de reparar el daño en vez de tratarlo de curar con una curita o con una aspirina llamada culpa, que eso no cura la enfermedad, ¿no? Nada más va a quitar un poquito el síntoma. Y otra distorsión muy común que provoca la culpa es la personalización. Inapropiadamente asumes la responsabilidad de un evento que tú no causaste. Por ejemplo, le haces un comentario bien intencionado a tu amiga y le molesta por la manera como lo percibe. Entonces te sientes culpable por su incomodidad. Esto también tiene que ver con comunicación, ¿no? Con cómo me comuniqué para decir ese comentario que era bien intencionado y que la otra persona lo tomó mal. Pero de todas maneras, si la persona lo tomó mal, no es tu culpa, no es tu responsabilidad como lo haya tomado. Si te expresaste de una manera asertiva y respetuosa y la otra persona lo tomó a mal, no puedes estar haciéndote cargo de la culpa de cómo la otra persona lo toma. Entonces uno puede dar el mensaje de la mejor manera y el otro va a interpretarlo de la manera en que tenga su lupa. Yo digo que todos vemos las cosas con diferentes lupas y con eso hacemos juicios y hacemos interpretaciones. Entonces, lo que la otra persona escucha a veces no es lo mismo que uno dijo. Entonces, eso es la personalización. Ok, entonces vamos a ver la tercera distorsión. Y esta nos lleva a la culpa con algunos inapropiados deberías o tendrías o tú deberías o tú tendrías que, ¿sí? Entonces, estos deberías implican que esperas ser perfecto, saberlo todo o ser todopoderoso. Entonces, yo no conozco a nadie con estas características. Es imposible ser así. Entonces, si no somos así, vamos a vivir en culpa todo el tiempo. Los deberías del perfeccionismo incluyen reglas para la vida que crean expectativas rígidas, que son imposibles de cumplir, ¿se dan cuenta? No las vamos a alcanzar, no lo podemos hacer porque es irreal, pero lo que sí es real es el sufrimiento que nos infringe estas expectativas. Entonces, un buen ejemplo sería pensar que debo de ser feliz todo el tiempo y tu consecuencia de esta regla es que pensarás que estás fallando cada vez, que en realidad no te sientes así. Entonces, nadie puede estar feliz 24/7. Nadie podría estar así porque entonces tendría algún problema también ahí en el cerebro, ¿no? Aquí lo normal es que los seres humanos vivimos las diferentes emociones y que lo que es sano es permitirnos ser un ser humano completo. Y para ser un ser humano completo necesitamos dejar entrar toda la gama de emociones, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que podemos cambiar estos deberías o estos tendrías por palabras como preferiría o me gustaría o sería mejor, ¿sí? Palabras más suaves y que son realistas. Los deberías están basados en la premisa de que lo sabes todo y por lo tanto puedes predecir el futuro con absoluta certeza. Por ejemplo, puedes pensar que no debiste ir a la playa el fin de semana porque te dio un resfriado. Qué tonto fui, ahora estoy en cama el fin de semana, piensas. Y este pensamiento es totalmente irrealista. ¿Por qué? Porque no hay manera de que pudieras saber que te ibas a enfermar. Si lo hubieras sabido,
obviamente hubieras actuado diferente. Entonces, no podemos predecir el futuro y no podemos predecir lo que va a pasar después y si deberíamos o no haber hecho las cosas de cierta manera si calculábamos un resultado diferente al que pasó y sobre cosas que no tenemos control. Así es. Y ahorita vamos a ver algo que es muy interesante, el círculo de la culpa. Así como hay el círculo de la violencia y muchos círculos viciosos, también la culpa tiene su círculo. Aunque tu culpa no es sana porque está basada en una distorsión, en una deformación, o sea que es irreal, te puede atrapar en una ilusión que hace parecer a tu culpa súper válida. Entonces, me siento culpable y merecedor de condena. Y si me siento así, ay, es porque seguramente lo soy. ¿Sí? A veces, dependiendo cómo me siento, es lo que creo que soy. ¿Sí? Entonces, aquí hay una distorsión, aquí hay una deformación. También, como fui malo, pues merezco sufrir. Eso es muy fuerte, ¿se dan cuenta? Porque malos somos todos en algún momento, todos nos equivocamos, todos a veces, como les dije, también hacemos cosas con una intención que no es tan linda a veces, ¿no? O sea, pero eso no nos hace una mala persona. Lo que hace malo es a nuestra acción. Lo que podemos juzgar es que aquí me equivoqué. Y voy a volver a repetir, tratemos de reparar, tratemos de resolver y de liberarnos de la culpa, en vez de enconcharnos en una culpa que nos puede durar para siempre, pero en vez de los cuentos de hada que vivieron felices para siempre, aquí si enconchamos a la culpa vamos a vivir infelices para siempre y eso no queremos. Y como asumes automáticamente que porque te sientes culpable debiste haber hecho algo malo y mereces sufrir, entonces pregúntate, ¿cuánto tiempo debo sufrir? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Un año? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ese sufrimiento autoimpuesto borraría lo que te provocó sentirte culpable? ¿Vas a dejar de sufrir y de hacer tu vida miserable cuando tu castigo expire? ¿O piensas seguir sufriendo? ¿Cuál es tu plan? Ok, y aquí vamos a ver que muchas personas se preguntan cómo van a tener una conducta que sea moralmente aceptable si no sienten culpa. Bueno, es una gran pregunta. Entonces, si tu comportamiento tuvo un impacto que lastimó a otro innecesariamente, es entendible que sientas arrepentimiento o culpa, ¿no? Es normal. Como había dicho Silvina, la ausencia de culpa también es un problema. Pero aquí es un análisis y ver exactamente de qué tamaño es el mal que yo cometí. Pero es mejor que reemplacemos la culpa por empatía, ¿sí? Por sentir que esto que hicimos al otro nos preocupa, nos duele, no nos gusta. Y entonces es esto que de la empatía sabemos que es la habilidad de conceptualizar el impacto de lo que te haces y de lo que lo haces a otras personas y visualizar las consecuencias. Las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿sí? Estas consecuencias de mi comportamiento. No, consecuencias son consecuencias. Aquí es muy importante también aclarar. A veces creemos que todo lo que es una consecuencia es algo malo y definitivamente no, ¿no? Si yo estudio para un examen, como consecuencia me puedo sacar un 10. Si no estudio para el examen, como consecuencia me puedo sacar un 5, ¿sí? Entonces, yo elijo lo que estoy haciendo. Si elegí mal, no estudié y me saqué un 5, bueno, ¿cómo lo voy a poder resolver? Voy a hablar con el maestro, voy a presentar un extraordinario y en el peor de los escenarios voy a repetir el curso. Pero si esto llegara a pasar, es mucho más sano eh, hacerlo y dejar de victimizarte, simplemente tener un aprendizaje de esto que hice y eso sí me va a ayudar y esto sí me va a dar la oportunidad de crecer, ¿sí? Y así no tengo que etiquetarme como algo malo, simplemente hice un error, asumo la consecuencia y aprendo de ella. Esto me va a ayudar a no estar volviendo a repetir las cosas que no me gustaron y liberarme de la culpa, por supuesto. ¿Y cómo afrontar el sentimiento de culpa y liberarse de él?
Identifica primero la conducta que te produce culpa. Número 2, acepta que los errores forman parte de la persona, son la clave del aprendizaje y del cambio. 3, piensa que no se puede ser perfecto, sobre todo cuando tenemos la tendencia a exigirnos más de lo que podemos dar. 4, expresa verbalmente cómo te sientes, tu arrepentimiento ante el error cometido. Y 5, responsabilízate. Sustituye la culpa por responsabilidad. ¿Qué pasa? Es la única manera, la responsabilidad es lo único que podemos hacer con la culpa. La culpa tiene ese cometido en realidad, dejarnos aprender, ¿no? Y actuar así se llama responsabilidad y es sinónimo de crecimiento emocional, de crecimiento mental y de madurez. Siempre pongo el ejemplo de que si te vas de viaje y estás en el aeropuerto esperando para hacer el check-in y te das cuenta que se te olvidó revisar si tenías o no tenías visa para el país al que vas a viajar, puedes sentir culpa y decirte soy una inútil, todo lo hago mal, no sirvo para nada y ahora qué voy a hacer, esto me pasa por boba, no soy capaz ni de viajar sin hacer algo mal, me puedo hablar de la peor manera, puedo pensar que se arruinó el viaje de todos por mi culpa o puedo tomar responsabilidad y decir, tuve un despiste, cuando uno viaja con tanto preparativo hay que estar más atento a la documentación, puedo decir, voy a comunicarme con el consulado del país al que voy a viajar para ver cómo resuelvo esto y poder viajar lo antes posible. No sé, pero la realidad es que ya no se puede cambiar lo que pasó. Entonces lo que tengo que pensar es que de ahora en adelante tengo que poner más atención para que esto no vuelva a suceder. Entonces esto tiene que ser un aprendizaje. El hecho de que yo me tire tierra, de que yo me diga cosas y me insulte, no va a hacer que la situación cambie. No va a ser que yo asuma responsabilidad, va a ser nada más que me sienta una víctima adelante de los demás o delante de mí misma y que no solucione nada. Entonces, tomar responsabilidad es el único paso positivo que nos da la culpa. Me encanta, Silvina, y eh, me estoy recordando que la verdad es que la culpa nos encadena, nos victimiza. Cuando somos víctimas, es como si nos dejáramos atrapar por algo y estamos encadenados a eso, ¿sí? En cambio, cuando tomamos responsabilidad, nos libera. Entonces, la libertad no se puede llevar a cabo sin responsabilidad. Y esto lo dijo Eric Fromm y es muy importante. Si queremos ser libres, tenemos que ser responsables. Me Si encanta. queremos vivir presos, pues dejemos que nos invada la culpa y que nos haga las víctimas más grandes del planeta. Nosotros podemos elegir, esa es la buena noticia, ¿no? Nosotros podemos decir y elegir cómo lo queremos vivir. Vamos a ver ahora que hay 5 claves para superar la culpabilidad y para cambiar su mala reputación, ¿no? Esta emoción con tan mala fama en realidad nos informa de que hemos actuado con libertad, pero con poca coherencia con nuestros valores, ¿sí? O sea, elegimos muchas veces hacer algunas cosas, pero pues luego no nos gusta el resultado. Entonces, en el intento de recuperar la congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, puede que entendamos mejor de dónde viene esta culpa y eso nos lleva a enmendar nuestros errores. ¿Sí? Me equivoqué, ya sea consciente o inconscientemente, asumo la responsabilidad, resuelvo y sigo adelante. De la otra forma voy a quedar estancado, voy a quedar como si estuviera en un pantano y no puedo salir de ahí. Y el primer punto, la primera clave que tenemos son los remordimientos, que es una radiografía emocional. Entonces, tratar de identificar las razones que lo causan es la primera clave que tenemos. Intenta averiguar si son generados por ti o si te son ajenos. Después pon orden a tus pensamientos. Si eres dado a escribir, refleja tus pensamientos y emociones sobre un papel y eso te va a ayudar mucho. También puedes tratar de visualizar a alguna persona que tengas como referente o a alguien en cuyo criterio confías e imagina qué consejo te daría esa persona sobre estas razones que te causan culpa. Eso me gusta mucho. Imaginar qué consejo te darían o qué consejo le darías tú a una muy buena amiga. ¿De También. verdad le darías el consejo
de lo que tú estás haciendo, muchas veces no. Entonces ahí podemos darnos cuenta que nuestra respuesta no es la adecuada, nuestra respuesta hacia la situación. Evaluando la gravedad de las faltas. Errar forma parte de la naturaleza y es lo que hemos estado viniendo diciendo, que realmente si somos seres humanos no podemos evitar errar. Y acepta que eres humano entonces. Lo que vuelve dañina la equivocación no es el fallo en sí, sino la incapacidad de repararlo. ¿Y qué nos incapacita para repararlo? La culpa. ¿Por qué? Porque nos deja estancados en la víctima. Entonces, una vez asumida tu falta, mide su gravedad y evalúa si eso no proporciona la intensidad de tus emociones actuales. Eso es importantísimo, porque puedes que a veces hacemos algo que sí lastimó muchísimo, algo que sí tiene consecuencias muy, muy importantes para mí mismo, para el otro, y lo tratamos de minimizar. Eso es tan difícil o tan inconveniente como cuando simplemente, no sé, me comí 2 bombones de más y entonces lo maximizo, ¿no? Lo hago gigante y me llevo esa culpa para el resto de mi vida. Entonces, piensa que hay personas que son capaces de infligir daño a otras sin sentir culpa alguna. Y como les digo, otras sienten la pesada carga de la culpa por haberse comido 3 bombones de postre. Entonces, es importante ser más realista, poder asumir la falta, pero midiendo su gravedad de una manera pues más objetiva. Y si no estamos pudiendo nosotros verlo, podemos acudir, como dijo Silvina, a algún buen amigo y pedir una opinión. O podemos hacer en nuestra mente un ejercicio de cómo que yo estoy hablando con mi mejor amigo y qué le diría yo a mi mejor amigo. Ahí podemos aclararnos muchísimo. La clave número 3 es valorar el perdón. Perdonarte te ofrecerá un punto de vista distinto sobre la situación. La vida no nos guarda rencor. ¿Por qué entonces hacerlo nosotros? El célebre perdono pero no olvido no tiene ningún sentido. Al perdonar nos desprendemos de la carga de la culpa, sea propia o ajena. Y el otro día escuché justamente una frase que tenía que ver con esto, que decía que no hay nada más maravilloso que otorgarle el perdón a una persona que no te lo pide, ¿no? Es perdonar para nosotros y por nosotros, no es para el otro. Estamos equivocados, no le damos al otro el perdón, perdonamos para estar más ligeros nosotros. Esto me encantó, Silvina. Es nuevo y me parece muy interesante y muy real. Entonces, vamos a ver, vamos a transformar la culpa. Y solo la reparación puede aliviarte. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio y es lo único que realmente funciona. Entonces, en ocasiones, una reparación verbal suele ser suficiente, pero los actos simbólicos o rituales tienen un poder curativo inmenso. A veces las personas a quien queremos pedir disculpas o disculpar ya no están presentes. En alguna ocasión pudimos haber lastimado a alguien que ya no está con nosotros. Entonces, los rituales como escribir una carta y luego quemarla, por ejemplo, ayudan mucho porque para nuestro inconsciente lo real y lo virtual tienen el mismo efecto. Entonces, es importante poder encontrar la manera de reparar esto que nos hace sentir tanta culpa. Entonces, en estos casos, compensar a terceras personas o realizar acciones en nombre de los que no están tiene un efecto terapéutico insustituible. También algo que puedes hacer cuando la persona no está, puedes hacer, por ejemplo, en su honor, algún donativo, ¿no? Algún acto altruista, y eso también va a ayudar mucho. Y la quinta clave para poder gestionar la culpa, para transformarla, es aprender de tus errores. Usa tu experiencia del error como un momento de aprendizaje y trata de identificar qué lecciones te ha dado la vida, qué lecciones te dejó esta culpa. Y al incorporarlas te vas a dar cuenta del incalculable valor de tus equivocaciones y convertir a tu error en productivo para crecer y avanzar. Ok, entonces vamos a ver
El diario de pensamientos que no nos funcionan. Esto es fundamental en cualquier situación que estamos, en cualquier tipo de problema, ya sea que tengamos ansiedad o que tengamos vergüenza o que tengamos depresión o que sintamos culpa o que tengamos ganas de beber. Aquí hay que estar revisando cuáles son estos pensamientos de los que estábamos hablando que no funcionan, que son irreales, que son ilógicos, pero wow, ¿cómo les creemos? Y al creerles nos dañan muchísimo. Entonces, primero vamos a ver la situación. Si, por ejemplo, la situación es fui con mi mamá al mercado y de repente mi mamá se resbaló, ¿cuál va a ser la emoción que voy a sentir? Me voy a sentir culpable, frustrada, enojada, avergonzada quizá. Entonces, ¿qué pensamientos me van a provocar esta culpa? Pues voy a decirme, mi mamá se resbaló, debí de haber tenido más cuidado con ella, fue mi culpa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las distorsiones cognitivas? Afirmaciones del tipo debería y que te culpas a ti mismo, ¿no? Fue mi culpa. Estarán de acuerdo conmigo que si se cae tu mamá, pues te va a dar una gran tristeza, preocupación, te va a dar mucha pena por tu mamá, pero pues tú no puedes evitar que tu mamá se caiga. Estamos hablando en un caso de que la persona puede valerse por sí mismo, camina, ¿no? Y no alguien que tiene algún problema y la descuide. Pero los accidentes pasan. Yo me he caído más de una vez, créanmelo, ¿no? He hecho el show completo y bueno, pues sucede, no me gusta cuando me pasa, pero no es culpa de nadie y tampoco mía. Simplemente es un accidente que sucede. Ahí yo podría decirme a mí mismo, no debería de haberme caído, debí de haber tenido más cuidado. Me caí. Igual en este ejemplo, si se cae la mamá. Y entonces vamos a ver cuál sería una respuesta más racional. Me siento triste porque mi mamá se resbaló y me hubiera gustado poderla detener a tiempo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Me hubiera gustado o preferiría haber estado más alerta para poderla detener. O en mi caso, que yo me caigo, entonces puedo decir, pues me caí, me dolió, me hubiera gustado que esto no me hubiera pasado, hubiera preferido estar más alerta. ¿Sí? Se dan cuenta que al hacer este cambio, switchamos completamente nuestro pensamiento y esto va a hacer que nosotros podamos vivir la vida de un color diferente. O más bien decir, en vez de vivir la vida en blanco y negro, la podamos ver a colores, con todos los tonos, también blanco y negro. Entonces, ¿tus sentimientos representan un sano sentido de remordimiento o un sentido de culpa distorsionado? Pregúntate, primero, ¿conscientemente hice algo malo, injusto o doloroso que preferiría no haber hecho? Segundo, ¿me estoy etiquetando como una mala persona por esta acción o hay distorsiones en mis pensamientos? Tercero, ¿estoy siendo realista cuando lamento la consecuencia de mi acción? ¿La intensidad y duración de mi dolor emocional corresponde a lo que hice o estoy exagerando? Estoy aprendiendo, número 4, estoy aprendiendo de mi error y generando una estrategia para cambiar o solamente estoy castigándome de una manera que es destructiva. Porque acuérdense que la culpa es buena cuando nos sirve para analizar nuestro comportamiento, no cuando nos sirve para analizarnos a nosotros como persona. Entonces, si mi comportamiento fue de una manera que no me gustó y que preferiría o me gustaría haberlo hecho de otra manera, entonces puedo hacer algo al respecto y empezar a cambiarlo. Pero no me puedo juzgar a mí como persona por un hecho aislado y aunque sea un hecho repetitivo, no me puedo juzgar y etiquetar por lo que estoy haciendo. Entonces, juzgo el comportamiento y no a nosotros como persona. Y bueno, algo que podemos hacer también es aprender a decir no con tacto y de una manera firme. No, ¿sí? Sin culpa. Porque cuando nos quedamos con la culpa porque dije que no, se enoja el otro y me enojo yo conmigo mismo, me siento incómodo. Entonces aquí tenemos un ejemplo
Y bueno, Silvina me va a ayudar. Yo soy Pepe y Silvina va a ser María, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿vas a usar tu coche esta noche? No lo creo, no lo creo, Pepe. Entonces, ¿te molestaría si lo uso? La verdad prefiero que no lo hagas. ¿Por qué no? Tú no lo vas a usar. Pero, Pepe, ¿crees que estoy obligada a prestártelo? Bueno, yo te lo prestaría si tuviera un carro. Y me siento feliz de que pienses así, pero aunque no lo voy a usar al carro, prefiero que esté disponible ya por si es que lo necesito. Ay, solo lo quiero por una hora. Si lo necesitas, regresaría rapidísimo. Suena que tienes algo importante que hacer y tal vez puedas arreglarte con otro tipo de transporte. Ok, si así lo quieres. No me pidas nunca un favor, ¿eh? Para nada te lo voy a hacer. Parece que te molesta que no haga lo que tú quieres. ¿Por algún motivo crees que siempre estoy obligada a decir que sí? ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo a veces cedemos porque nos chantajean, ¿sí? Porque como sabe el otro que yo soy muy propensa a la culpa, pues tiene este arma fabuloso de sacarme todo lo que quiere a través de la manipulación, porque nada más me aprieta tantito el botón de la culpa y te lo doy todo. Y luego, ¿con quién quedo enojada? Conmigo misma. ¿Quién queda incómoda? Yo. Entonces, retoma el control. Una de las desventajas de ser propenso a la culpa es que otros pueden, como decía recién Victoria, abusar de tu culpa para manipularte y para que hagas cosas que no querías hacer. Por ejemplo, ¿cuántas invitaciones sociales has aceptado para no herir los sentimientos de la otra persona? Complacer a los demás se vuelve más trágico cuando tus decisiones están dominadas por la culpa. La ironía es que dejar que alguien te manipule por la culpa terminará no solo destruyéndote a ti, sino que también destruirá a la otra persona o a la relación que tienes con ella. Yo siempre digo que hay que asegurarse que cuando le decimos que sí a la otra persona, en ese sí no nos estemos diciendo que no a nosotros mismos, ¿no? Si el sí al otro es un no a mí, entonces me estoy anulando y ya no es tan sana la relación. Y la buena noticia es que si hemos aprendido a sentirnos culpables, también podemos aprender a vivir sin culpa, ¿no? 100%. Podemos aprender a vivir sin culpa, podemos liberarnos, quitarnos esta piedra de encima que pesa muchísimo, que nos desgasta y que nos arrebata esta tranquilidad y la felicidad. Y bueno, estamos llegando al final. Si tienen preguntas, por favor, háganlo para que nos hagan favor de pasarlas. Y mientras queremos compartir que si alguien está interesado en estudiar Team CBT, hacer una certificación o alguno de los cursos que estamos impartiendo, como por ejemplo Team CBT en relaciones, que ese es para todo público, favor de comunicarse a la Universidad Hebraica. Por supuesto, estamos ahorita de vacaciones, pero en enero, y con mucho gusto el que esté interesado, hacemos una entrevista y les daré todos los pormenores, todas las dudas que tengan se las puedo aclarar y nos va a dar muchísimo gusto que puedan unirse a la familia Team CBT México. Y Silvina, como siempre, un placer, un gusto trabajar contigo. De verdad ha sido un año muy especial en donde hemos trabajado hombro con hombro, hemos tratado de brindar a todos nuestros amigos, a nuestra comunidad, este tipo de material que es muy benéfico. Y bueno, yo he tenido el privilegio realmente de disfrutarte trabajando contigo. Gracias, Digo Silvina. lo mismo, hemos disfrutado y trabajado juntas y para mí fue un honor inmenso porque, como sabes, aprovecho para decirte, siempre aprendo algo cerca tuyo, entonces es realmente un privilegio. Y estamos muy agradecidas con el Depor que nos invitó vez tras vez para traer nuestros webinars y que seguramente vamos a seguir compartiendo más proyectos que tenemos juntos. Así que muchas gracias a todos. Evidentemente no hay preguntas, hemos sido o muy claras o, o muy poco, pero bueno, agradecemos la presencia de todos que nos acompañen y nos vemos pronto. Y felices fiestas para todos. Descansen y cuídense mucho, mucho, mucho para vernos el año que entra. Gracias.